Ay, sí, esto sí. Bueno, el curso es principalmente enfocado a la evaluación económica de proyectos de energía e ingeniería. Eh, Primero que todo, les quiero mostrar un poco lo que va a ser el programa del curso. A ver si lo puedo ver desde acá. A ver, esta cosa ahí sí. Claro, el programa del curso. Ahí sí. Como mencionó Roberto a la introducción de cuando nos presentamos, esta asignatura se va a dividir en dos módulos, tiene una duración de 4 semanas. Eh, yo voy a ser el relator de las primeras 3 unidades y posteriormente van a continuar con Eduardo, en el que entiendo que ya lo conocen, eh, que básicamente va a ir un poco más a la parte más práctica, digamos, de los primeros conceptos que voy a ver con ustedes. Entonces, la unidad 1 y 2 la vamos a ver entre el día de hoy y el día sábado. Vamos a partir con la presentación de algunos conceptos de lo que es la evaluación económica de proyectos energéticos. Vamos a estar viendo el contexto que sustenta una evaluación económica, que no necesariamente, como vamos a ver, es algo cuantitativo numérico, sino que tiene un contexto mucho más amplio. Vamos a ver cómo definir y construir flujos de caja, qué es lo que es un flujo de caja, cómo se construye, y a partir de ello poder ir comprendiendo, entendiendo algunos primeros conceptos de indicadores de evaluación económica, como es el VAN, que es el valor actual neto. Probablemente algunos de ustedes nunca han escuchado estos conceptos, o quizás sí tienen alguna relación en los que trabajan más en proyectos. La tasa interna de retorno, calcular el payback, o calcular cómo algunas variables, tanto internas como externas, pueden afectar a la evaluación económica de un proyecto, y cómo ir haciendo este tratamiento al momento de presentar una propuesta de inversión, ya sea para un inversionista, o si nosotros estamos encargados de presentar un proyecto, cómo justificarlo delante de un directorio, o por ejemplo, si es que estamos haciendo algún proceso de consultoría, cómo presentárselo o cómo asesorar a un cliente, pudiendo hacer énfasis en las variables que más pueden afectar a la evaluación económica de un proyecto. Entonces, eh, la evaluación económica en sí es algo cuantitativo, numérico, pero como les contaba y como lo vamos a ver en las primeras unidades, tiene un contexto que es mucho más justificable que simplemente el cálculo de un número. Vamos a ver conceptos de evaluación económica, como les decía, eh, ver qué otros elementos pueden afectar el desarrollo de la evaluación de un proyecto de ingeniería y energía: compromisos climáticos, eficiencia energética, acuerdos internacionales, tecnologías de mitigación de emisiones. Hay una serie de elementos externos que pueden ir alterando la evaluación económica de un proyecto. Conceptos de CAPEX y OPEX, por ahí escuché que varios ya trabajan con algunos de estos conceptos, lo tienen. También vamos a verlo un poco eh, para nivelar un poco conocimiento entre todos.
y vamos a aplicar un poco todos estos conceptos en la evaluación de proyectos de caso de estudio de un sistema de cogeneración. Vamos a revisar rápidamente la parte del ambiente técnico bien por encima de lo que es cogeneración, para poder ser capaces de comprender cómo todas las variables de un proyecto de cogeneración se pueden ir aplicando a un proyecto de energía e ingeniería. A ver, me fui del... Eso, ahí estaba. Eh, la, bueno, el sábado vamos a hacer un taller práctico. Vamos a ver algunos casos de estudio de cogeneración. eh, y en la unidad, bueno, en la unidad 2 y la unidad 3 vamos a revisar algunos instrumentos de planificación energética estratégica, tanto a nivel público, como pueden ser planes comunales o planes regionales, planes nacionales, política energética, y ver todo esto puede o justificar o incluso echar abajo la evaluación de un proyecto de cogeneración o proyectos de ingeniería de energía en general. Y, y también estudiar un poco la evaluación económica de algunos proyectos de diferentes tecnologías, también como el caso de la energía distrital. Y bueno, y después va Eduardo con, digamos, con la aplicación o con la, digamos, profundización de estos conceptos de algunas tecnologías. La evaluación del curso, como les mencionaba al principio, la idea es que no se vayan con tarea para la casa, sino que vamos a ir trabajando en clases. En el caso que por cualquier motivo ustedes no puedan asistir a alguna clase o no estén presentes, obviamente van a tener la oportunidad de revisar el contenido, revisar la diapositiva y poder hacer la evaluación de forma sincrónica. Lo ideal es que ojalá podamos hacerlo aprovechando el tiempo que tenemos destinado a la clase, como les decía, para no quedarnos con trabajo extra. Particularmente el día de hoy vamos a trabajar en dos actividades que van a ser al final de la clase, que una va a ser un quiz individual y la otra va a ser un layout del informe de consultoría. No sé cómo lo han hecho en asignaturas anteriores, pero vamos a tener una parte de la evaluación individual y otra parte de la evaluación grupal. Entonces, ahí la idea, si somos 13 creo que nos formamos en grupo de 3 de 4 y bueno, después podemos ver la definición, ahí ustedes lo pueden dejar a su criterio, de acuerdo a cómo han trabajado anteriormente. Ana María, Sí, profe, lo que pasa es que nosotros ya tenemos los grupos formados. Hay algunos que somos de 4, otros son de 5, otros ah, de... perfecto, Ya estamos trabajando en grupo desde que comenzamos el magíster. ya pues, mantengamos entonces esos grupos. No sé si tienen algún capitán o representante, me puede escribir al correo o lo deja aquí en la caja de chat y me deja el nombre del grupo y los integrantes. Durante el curso de la asignatura vamos a ir viendo los conceptos de evaluación económica de un proyecto de ingeniería de energía y vamos a ir haciendo un trabajo subsecuente que vamos a simular la evaluación de un proyecto de cogeneración en el formato de consultoría, que puede ser también en el formato para presentar a inversionistas o para presentar a un directorio, pero en este caso vamos a asumir que somos consultores. Y el curso o las actividades van a ir concatenadas en fin de poder tener un trabajo o un reporte de ingeniería global. Entonces, la parte grupal vamos a hacer el layout del informe de consultoría, vale decir el esquema, los contenidos que tienen que llevar, la construcción de flujo de cajas, la evaluación de las alternativas de proyecto y finalmente un reporte final de ingeniería de energía. Entonces ya yendo, una vez explicado qué vamos a ver en el curso y cómo lo vamos a evaluar, ahora entramos de frente a la asignatura.
Entonces vamos a partir con que la evaluación económica de un proyecto, lo que le mencionaba, lo que le adelantaba un poco anteriormente, es la parte final de toda una secuencia de análisis previo. Eh, y lo que principalmente nos permite una evaluación económica o una evaluación en general, ya sea de un proyecto de energía, ingeniería, o incluso en cualquier decisión económica que podamos tomar incluso a nivel personal, eh, uno de los objetivos principales que nos permite comparar diferentes alternativas. ¿Cuál es, eh, eh, cuál es la función óptima para cumplir un mismo objetivo, pero con diferentes mecanismos o con diferentes medios? Entonces, la evaluación económica, si bien tiene métodos cuantitativos que nos permiten analizar qué alternativa es más eficiente que otra, esto también tiene todo un contexto y tiene toda una fase previa. Dentro de los indicadores económicos que se utilizan para poder tomar una decisión o justificar una decisión, si una alternativa es más eficiente que otra no, encontramos que hay algunas herramientas muy utilizadas, o es como lo más estándar utilizado en la metodología de evaluación de proyectos, que ahí tenemos el flujo de caja del proyecto, el valor actual neto, que se calcula en base o desde el flujo de caja, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de una inversión. Esos son los indicadores más comunes, más utilizados, y que generalmente cuando nosotros hacemos una evaluación económica de un proyecto de energía e ingeniería son los indicadores que como mínimo deberíamos analizar, interpretar y presentar a nuestra audiencia. En general, como le decía, la evaluación económica es una fase final de una serie de etapas y el objetivo que tiene esta serie de etapas es, a través de análisis previo, poder ir reduciendo el nivel de incertidumbre, ¿cierto? Ese es un concepto súper importante. La evaluación económica es el proceso final de una serie de etapas que tiene como fin reducir el nivel de incertidumbre con respecto a una inversión, a una decisión o una alternativa de satisfacer una necesidad determinada. Y dentro de esas fases previas, este cuadrito quiero que ojalá lo vamos a ir revisando harto para que ojalá se nos pueda ir quedando en la retina y este me gustaría que sea uno de los takeaways o de los take-out de este curso, que la preparación y evaluación o todo el ciclo de un proyecto tiene una serie de etapas. Entonces, hay fases previas, que es la fase de Profesor, investigación, la disculpe, fase... disculpe. ¿Sí, Ricardo? Le pido un favor, ¿podría presentar completo el PowerPoint y agrandar un poquito con la flechita por el lado? Porque la verdad que no Ah, a tengo. ver, ¿ahí se ve mejor? Ahí mucho mejor. Muchas gracias. Ya, eso. Sí, igualmente le voy a enviar a Roberto la presentación y ustedes van a tener este material. Ahí está, gracias por por el alcance. Entonces, como le decía, el, la evaluación de un proyecto tiene fases previas, que está la primera fase, que sería la fase de viabilidad de un proyecto o prefactibilidad, la fase de promoción o fase de factibilidad, la fase ya de construcción y finalmente la fase. La idea es que dependiendo del punto en el cual nosotros hagamos nuestra evaluación económica, nuestro cambio de indicadores de evaluación económica, esto no va a ir para porque cada vez tenemos más información, tenemos más certeza de los números que estamos evaluando, por lo tanto nuestro mayor de incertidumbre va a ser menor en cuanto nosotros vayamos avanzando en las fases que debería tener o que debe tener un proyecto de energía e ingeniería. Entonces aquí también hay otro de los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre la factibilidad de un proyecto y la viabilidad? La viabilidad o la prefactibilidad es simplemente cuando un proyecto tiene posibilidades de llevarse a cabo. Eh, Básicamente es algo que se puede hacer, pero un proyecto es factible cuando, aparte de que es posible hacerlo técnica y humanamente, puede ser sostenible
y sobre todo rentable económicamente en el tiempo. Entonces, una de las primeras etapas, que es el estudio de prefactibilidad o de viabilidad, viene a ver de que, o el primer filtro, digamos, es determinar que un proyecto sea viable, vale decir que lo podamos ejecutar, que sea posible, digamos. Porque obviamente si nosotros empezamos a, no pasamos por una fase de filtro en que nosotros podamos determinar a simple vista, es como lo que a primera vista es más o menos obvio que se puede o no se puede ejecutar un proyecto. Obviamente si ignoramos alguno de estos componentes y seguimos avanzando en el proyecto, básicamente vamos a haber estado perdiendo tiempo porque vamos a tener en algún momento la mala noticia de darnos cuenta que un proyecto no era posible de realizar. Entonces, la fase de prefactibilidad de un proyecto es la detección de posibles alternativas que nosotros tenemos para poder dar solución a un problema determinado. Como mencionaba, la fase de prefactibilidad es una fase de análisis técnico-económico que permite ir reduciendo los márgenes de incertidumbre a través de la estimación de algunos indicadores y costos. Una de las fases principales o uno de los resultados principales de esta fase es que elimina alternativas que claramente no son sostenibles en el tiempo y que claramente no tienen ningún futuro. Entonces la idea es en esta etapa temprana descartar toda actividad que veamos que evidentemente no es factible. Para enfocarnos principalmente en identificar alternativas que sospechamos que sí pueden ser factibles para poder eh, realizar un análisis más profundo. Generalmente, o lo ideal o lo correcto, es que la evaluación de un proyecto sea de forma incremental. Entonces, ¿qué quiere decir de fase incremental? Es que nosotros vamos a evaluar la situación futura como cuál es la diferencia económica entre que el proyecto exista versus la situación sin proyecto, vale decir, versus a que no se haga nada. Hay muchas veces que los indicadores son negativos, lo que quiere decir de que incluso haciendo una inversión, el resultado final va a ser negativo, por lo tanto es un proyecto que no debería ser ejecutado. Entonces, ese también es otro concepto súper importante, que la evaluación de proyectos es incremental, vale decir, con proyecto versus sin proyecto. Vamos a ver mañana, yo creo ya, en qué significa esto en números. ¿Qué cosas nosotros deberíamos fijarnos de un proyecto para ir viendo, o para ir viendo rápidamente, o más o menos rápidamente, si es que es factible o no? Uno de los primeros elementos es la normativa. Aquí, para acá. Acá, por ejemplo, si nosotros estamos en la evaluación de un proyecto de ingeniería de energía, tenemos que conocer en qué aspecto se desempeña el proyecto y analizar la normativa vigente para ver si la cumple o no la cumple. Acá yo les presento un mapa normativo del sector energético chileno, actualizado, lo busqué, no había uno más actualizado, abril del 2021, y aquí podemos ver que hay legislación sectorial, legislación o normativa que es específica del sector eléctrico, que es específica de las energías renovables, que es específica del sector combustible, entonces dependiendo de energía nuclear. Entonces, aquí la idea es que si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, una planta fotovoltaica, la sectorial de la energía renovable, a la normativa eléctrica que aplica a una planta fotovoltaica, eh, para en fases tempranas del proyecto poder considerar todas las determinaciones que el proyecto pueda ser factible, tanto del el punto de vista medioambiental como normativo. Eh, Otra cosa que también es necesario determinar
es poder saber cuando un proyecto... Ah, no, en la fase anterior no sé si se pudo ver el mapa normativo. Eso creo que me lo perdí. ¿Eh? Se veía un poco borroso. Ah, ya. Pero esa... ya. Se ve borroso. Ah, ya. Pero esa mapa sí se pudo ver, ¿cierto? Sí, sí, se veía. Ah, ya, perfecto. Sí, que eso que... No, pero como le decía ahí a usted, esto claro, es pequeño, es borroso porque es mucha información, pero ya le puede servir una herramienta en caso que ustedes quieran acceder a alguna norma o tengan duda de alguna legislación, ya tienen una fuente, digamos. Y ahora, ya. Lo otro también es lograr determinar cuándo un proyecto requiere tanto una declaración de impacto ambiental o una declaración, perdón, un estudio de impacto ambiental, una EIA o una declaración de impacto ambiental. Los requisitos, dependiendo del tipo de proyecto o las características de los proyectos que requieren tanto una vía como una EIA, están indicadas en la ley sobre las bases generales del medio ambiente, e incluso llegan a situaciones que muchas veces, dependiendo de la normativa, por ejemplo, una central de pasada hídrica, solamente la construyen hasta 3 megas de potencia porque si se pasan o 2,99 porque si se pasan a 3 ya tienen que hacer una declaración de impacto ambiental que es mucho más, perdón, un estudio de impacto ambiental porque generar más restricciones tanto normativas o con la relación que puede haber con las comunidades. Entonces, incluso el cambio o un análisis normativo a un nivel de prefactura puede reducir costos importantes de un proyecto al futuro si es que se diseña de acuerdo a la normativa en una fase previa. Eh, también también en esta fase tenemos que hacer alguna evaluación financiera eh, preliminar que pueda permitir o determinar si el proyecto va a tener sostenibilidad operativa en el tiempo. También análisis de sensibilidad y riesgo con respecto a variables que evidentemente pueden afectar la evaluación de algún proyecto. Aquí hay eh, variables que pueden ser tanto normativo como la habíamos visto, o incluso económicas o variables externas, por ejemplo, el precio en el costo de energía equivalente, por ejemplo, de la energía eléctrica, o en el valor del dólar, o en el valor de los combustibles, que son análisis de sensibilidad que de alguna forma tienen que ser capaces de poder absorber, sustentar un cambio significativo en cualquiera de estas variables, o al menos tener noción de cuáles son las variables que más lo pudieran impactar. Entonces, una vez que ya pasamos por la fase de viabilidad, vamos cada vez reduciendo el nivel de incertidumbre. En general, se dice que a un nivel de factibilidad una evaluación económica tiene un porcentaje de error del 40%. En medida a fase de construcción o ya de la ingeniería básica, ingeniería de detalles, se habla de un error de más o menos 5%. En la fase de explotación o después de en marcha ya se habla de un error de menos 2%. Entonces hay que ir reduciendo el nivel de incertidumbre con respecto a la evaluación económica de un proyecto. Cuando ya definimos alternativas, definimos las que tienen viabilidad, avanzamos un escalón más en esta cadena de evaluación de proyectos que ya tiene que ver con el análisis de factibilidad. El análisis de factibilidad, como veíamos, tiene como objetivo eliminar
o descartar proyectos que evidentemente no van a ser rentables. Como le decía, o sea, lo más obvios tienen que quedar en el primer filtro del análisis de prefactibilidad. Cuando, bueno, una de las primeras complicaciones que empezamos a hacer un análisis económico es el nivel de detalle y precisión de la determinación de costos. Entonces, obviamente, nosotros no podemos hacer un proyecto de una planta de cogeneración, una planta de generación o una planta fotovoltaica si es que no tenemos noción de cuáles son los equipos que vamos a seleccionar, por ejemplo. Y a la vez no podemos, y como consecuencia tampoco podemos saber o hacer un trabajo de ingeniería precisa si es que no sabemos si el proyecto va a ser rentable o no. Por eso estas dos líneas, la presupuestaria y la primera etapa técnica de, por ejemplo, selección de equipos, tienen que ir más o menos paralelas y de forma escalonada. Entonces, por esa razón, el estudio económico de factibilidad hay que hacerlo en varias fases, afinando la precisión cada vez un poquito más mientras vamos avanzando en algunos detalles. Entonces, de la primera etapa de la fase de promoción, ya nos encontramos con el desarrollo de la ingeniería conceptual. La idea es que cuando ya nosotros tenemos determinadas varias alternativas que ya sabemos que son viables o que sospechamos que puedan ser viables, nosotros podemos seleccionar una alternativa una alternativa de las que identificamos con la cual vamos a poder continuar evaluando el proyecto. En algún momento hay que casarse con alguna de las alternativas identificadas y eso ocurre en ingeniería conceptual. Entonces aquí nosotros vamos a fijar objetivos deseados, vale decir cuáles son los requerimientos que queremos, que necesitamos cubrir. Por ejemplo, si es una generación eléctrica, tenemos que saber la potencia que se requiere, cuáles son las necesidades o las restricciones de la calidad de energía que vamos a suministrar, y cuáles son las tecnologías que permiten esas especificaciones. Con esto poder identificar a los primeros rasgos de la como económica del proyecto, pero principalmente aquí se descartan alternativas no viables. Entonces a lo mejor vamos a estar evaluando 3, 4 alternativas y nos vamos a dar cuenta que si bien hay algunas que pueden ser viables, incluso pero muy, muy poco rentables. O sea, la idea, ojalá ir eliminando en etapas del proyecto esta alternativa. Y una vez que ya vamos determinando la selección de los equipos o la selección del proyecto, la tecnología que probablemente vamos a implementar, ya podemos ir esbozando cuáles son los principales equipos que vamos a tener, cuáles son las características que tienen, ciertas normas técnicas que regulan los diseños como equipos auxiliares. Entonces, estamos dando un poco más en ir eliminando la incertidumbre con respecto a la rentabilidad o la evaluación económica que tiene un proyecto. Aquí hay una cadena de etapas que va cumpliendo el desarrollo de ingeniería conceptual. Primero o dentro de la primera etapa deberíamos definir el tipo de planta a construir y su potencia de instalación. Esto obviamente nosotros tenemos que hacerlo a través de la toma de requerimientos, de un análisis de demanda, ojalá poder hacer ya algún tipo de mediciones o quizás si son interacciones existentes con datos en mano de consumos que tiene, ya sea una interacción industrial o un edificio o suministrar una nueva zona industrial, por ejemplo, o residencial con algún tipo de energía, ya sea eléctrica como térmica. Una vez ya decidido el tipo de tecnología a construir y la potencia, vamos a describir el proceso de generación, vale decir, vamos a seleccionar y describir un cierto tipo de tecnología. Por ejemplo, para el caso de un hospital, si vamos a suministrar
energía térmica y eléctrica, quizás podemos tener una caldera pellet para la parte térmica y tomar energía desde la red, o podemos tener un sistema de cogeneración o sistemas de cascada de gas natural, o cascada o calderas a diésel. Hay muchas alternativas que nosotros podríamos seleccionar. Dependiendo de la alternativa que seleccionamos, podemos elaborar ya un listado preliminar de los equipos principales, describir la línea de evacuación de la energía planteada, si es que va a haber una subestación, si es que va a ser un consumo interno de lo que se genere, si es que se lo vamos a vender a un distribuidor de energía. Hay que describir un poco también cómo se va a evacuar la energía. Tenemos que hacer una descripción general de la instalación que estamos planteando, determinar, determinar normativa aplicable y el análisis que implica cumplir esa normativa, que también va a significar o va a aportar en la línea de costos de inversión de CAPEX para una determinada inversión. Eh, Elaboración de planos de implementación, diagramas de bloque, diagramas de proceso, va a decir todo lo que es la ingeniería conceptual en sí, y complementariamente la estimación de todos los requerimientos auxiliares, aire comprimido, sistemas contra incendio, entre otros requerimientos auxiliares que pueda tener la tecnología. Eh, una vez ya que avanzamos en la fase de promoción y la ingeniería conceptual, pasamos a la ingeniería básica. La ingeniería básica, si bien tiene nombre básico, ya no es una ingeniería tan básica, sino que es un análisis más profundo que se realiza a partir de la ingeniería conceptual. Un elemento importante, si bien nosotros vamos haciendo el proceso de ingeniería para reducir la incertidumbre de una forma escalonada, algo que sí es riesgoso de la metodología es que cualquier error que nosotros vayamos arrastrando se va a ir reflejando y cada vez se va a ir profundizando más en etapas posteriores. Por eso, la idea es que ojalá esta ingeniería básica sea ya realizada por profesionales con alta experiencia y ojalá pueda tener algún proceso de contraparte, que ya sea más de una persona o de un solo equipo de profesionales los que están desarrollando. En la ingeniería básica quedarán reflejados ya definitivamente los requerimientos del usuario, las especificaciones básicas, y acá ya empezamos a planificar lo que vendría siendo un proyecto. Determinamos cuáles alternativas son factibles, cuáles no. De las que son factibles determinamos cuáles son o sospechamos que son más rentables que otras. Ya vimos cuáles son las normativas aplicables. Estamos satisfaciendo los requerimientos básicos del usuario, entonces ya empezamos a pensar en construir o en el financiamiento. Entonces ya empezamos a pensar en el cronograma, en una carta Gantt, y en ir todo esto ojalá pudiéndolo traducir en una hoja de flujo de caja para hacer los primeros esbozos de la aprobación o de la evaluación económica. Esta ingeniería, la ingeniería básica, es la base, y de por ahí viene el nombre de la ingeniería de detalle. Y lo que le comentaba anteriormente, de hecho los errores que nosotros arrastramos de la ingeniería básica son difíciles de solucionar si es que avanzamos con ellos hacia la ingeniería de detalles. Ningún proyecto serio o importante debería comenzar su ejecución sin una ingeniería básica finalizada, revisada concienzudamente y aprobada. La ingeniería básica eh, muchas veces lleva o errores en la ingeniería básica, muchas veces lleva a arrastrar esto a fase de construcción. Y ejemplo, hay muchos no sé si han visto algún problema esto de horrores de ingeniería, que viene ahí de errores de ingeniería que generalmente son temas que muchas veces uno puede decir, chuta, ¿cómo se equivocaron en algo tan básico o tan simple? Es justamente porque la metodología
que se llevó para poder llegar a esa etapa no fue un error que no se eliminó oportunamente. Profesor, una pregunta. Ujú. Entre la ingeniería conceptual y la ingeniería básica, en la ingeniería conceptual todavía yo no hablo de valorizar el proyecto, sino que en la ingeniería básica ya hago la primera aproximamiento en cuanto al valor del proyecto. Sí, claro, O en la conceptual igual yo puedo dar un valor ROM así como general. sí, todo va dependiendo, porque en la ingeniería conceptual nosotros ya tenemos que tener una descripción, por ejemplo, si vamos a hacer una planta de generación, tenemos que hacer, mira, esta va a ser una planta de cogeneración a gas natural. Nosotros, y ahí uno puede ir, por ejemplo, a tabla, o si hay ingenieros con mayor experiencia, sabe, por ejemplo, cuánto es el costo promedio de inversión de CAPEX de 1 megawatt, por ejemplo, de una planta de cogeneración a gas natural. Eso es la fase de ingeniería conceptual. En la ingeniería básica, a diferencia, y uno puede tener un estimado, digamos, en base a experiencia, proyectos anteriores, pero en la ingeniería básica nosotros ya tenemos el equipo seleccionado y decimos, por ejemplo, vamos a tener un generador marca Perkins del modelo determinado y sabemos que ese equipo puesto en Concón o en Valparaíso o en Punta Arenas tiene un costo de tanto. Entonces, en la fase de la ingeniería conceptual nosotros ya sabemos qué tecnología es, cuánto vale aproximadamente, pero en la fase de ingeniería básica ya hay presupuesto y cotizaciones a firme. Entonces, obviamente, la gracia de avanzar un pasito más es que ya tenemos más información, por lo tanto, menor incertidumbre. Perfecto, gracias. Entonces, ¿qué debería? Bueno, ahí la pregunta que... Chuta, no puedo ver quién me hizo la pregunta. Gonzalo Mitrovich. Gonzalo. Sí, la pregunta que hacía Gonzalo es más o menos o sea, cuál era la diferencia o si ya podíamos asignar números a la ingeniería conceptual. Y aquí viene un poco más qué debería contener una ingeniería básica. Ya deberíamos tener una definición más precisa de la ubicación del proyecto, obviamente si hay que comprar un terreno o arrendarlo, revisión física del área requerida, si va a requerir movimientos de tierra, sistemas de control y filtración de agua o estudios de análisis físico-químico del terreno, revisión ya de los primeros planos, normas técnicas, elaboración de los diagramas de instrumentación y tubería. Básicamente aquí ya se avanza se avanza en la ingeniería base para ya una ingeniería preconstrucción, a la ingeniería de detalles. Entonces es bastante más cálculos preliminares de ciertos sistemas, si es que va a requerir agua caliente sanitaria, agua caliente de calefacción, sistema eléctrico, sistema de gases, de combustible líquido. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar algún generador sobre alguna planta o la cubierta de un edificio, vamos a tener perdón, que determinar a través de algún análisis de carga estática o carga dinámica si que el peso de los equipos o si la estructura soporta el peso de los equipos, si no lo soporta, cuáles son las medidas que tenemos que tomar estructuralmente. Eh, y en general aquí hay una serie de elementos a considerar que empresas de ingeniería que se dedican a la evaluación de tipo de proyectos tienen súper claro que son fundamentales de evaluar. Listas preliminares de equipos, tales como válvulas, tuberías, instrumentos, muchas veces dependiendo de la normativa, de las presiones, de la temperatura de trabajo, eh, puede ser, incluso aunque no lo parezca, puede significar importantes cambios en el presupuesto. Por ejemplo, ¿quién creo que me dijo? Alguien creo que trabajaba en clima. Entonces, no sé, porque dependiendo de los requerimientos, si es industria alimentaria o es un sistema de calefacción, a lo mejor podemos tener tuberías de polifusión, de PPR o de cobre
o de PVC o diámetros de media, de 3/4 de una. Y la diferencia, por ejemplo, entre una cañería de media pulgada y 3/4 en muchos metros de cañería puede significar una parte importante del proyecto. Entonces, todos esos pequeños detalles ya resulta que no son tan pequeños y muchas veces incluso aquí ya se empiezan a emitir listas de materiales para ir evaluando cuál es el impacto que tienen ciertas especificaciones o ciertas variables que debe cumplir el proceso. Como les comentaba, todas las etapas que he ido explicando, desde la viabilidad, prefactibilidad, ingeniería conceptual, ingeniería básica, tienen como objetivo reducir reducir la incertidumbre que tienen tanto los costos que va a impactar sobre la rentabilidad de un proyecto. Entonces, cada vez que avanza la ingeniería, es posible que vaya avanzando la estimación de los costos del proyecto y por lo tanto ir reduciendo la incertidumbre que puede tener el proyecto con respecto a su inversión. Bueno, también hay que tener en consideración de que, por ejemplo, si nosotros desarrollamos una ingeniería básica sobre instalaciones que ya están existentes, también hay ciertas características que deberíamos analizar: circuitos de agua y de vapor, circuito eléctrico, ver si es que la instalación eléctrica cumple la normativa. Si no la cumplen, cuál es la brecha, y dependiendo de la brecha, cuánto tiempo tarda y qué costo económico eso va a tener poder dejarlo en norma para poder aplicar el combustible, aplicar el proyecto. em, Cuáles son circuitos de combustible, tratamiento de agua, de refrigeración. Hay varios puntos, sobre todo cuando son proyectos en instalaciones preexistentes. Hay muchas cosas que pueden fallar en vez de que sea algo completamente nuevo. Em, Algo muy importante también, que muchas veces lo podemos ignorar o pasar por alto, es la actualización de la factibilidad. Lo que yo les mencioné, o las etapas de un proyecto, desde una prefactibilidad, factibilidad, ingeniería conceptual y básica, son etapas correlativas pero que muchas veces pueden estar distanciadas en el tiempo porque por cualquier motivo ya no era prioridad de la empresa evaluar el proyecto, habían otra urgencia y de repente entre una etapa y otra pueden pasar 6 meses, 12 meses, 18 meses. Y una factibilidad que nosotros hacemos, perdón, el día de hoy, en octubre del 2023, probablemente va a ser muy diferente a la que puede ser en octubre del 2022. Por ejemplo, el caso de Chile, que ha estado muy volátil, una inflación en los últimos 12 meses. Bueno, la inflación móvil creo que está en torno al 5 o 6%, pero en años anteriores la inflación estuvo cercana al 11, 12%. Si vamos a importar equipos, el dólar el año pasado a esta altura estaba a 1050, por ejemplo, el dólar. Bueno, ahora está igual está alto, está cerca de 915. Ahí ya tenemos un 10% más de diferencia. Si vamos a hacer algún proyecto de eficiencia energética en el cual fundamentamos el proyecto o una inversión en un potencial ahorro, tenemos que ver cuál ha sido la variación en el precio de la energía eléctrica o en el precio de algún combustible. Entonces, si nosotros vamos a avanzar desde una fase conceptual y la factibilidad la hicimos hace mucho tiempo, es muy necesario eh, poder reactualizar todos estos datos. Eh, entonces, justamente, si se recibieron cotizaciones, a lo mejor el año pasado las cotizaciones se recibieron con un dólar a cierto tipo de cambio, y es posible que esa situación se haya modificado. Muchas veces, y no es poco ocasional, al momento de realizar la actualización de una factibilidad de proyecto, si es que las condiciones han cambiado mucho, es posible que el proyecto se abandone o simplemente se postergue hasta que alguna de estas variables haga que el proyecto vuelva a ser rentable. En caso contrario, si se confirma la rentabilidad, bueno, ahí ya se avanza el proyecto a seleccionar equipos principales y ya se avanza hacia la etapa de construcción. Entonces pasamos por la fase de viabilidad, factibilidad, y ya va a la fase de
a la fase de construcción. La ingeniería de detalle ya es una ingeniería preconstrucción. Aquí ya va lo que va en firme, lo que va en firme y que va previo a la construcción con respecto al levantamiento de financiamiento. Ya hay mucha menos incertidumbre con respecto a la que había en etapas anteriores. Dentro de los elementos de la ingeniería de detalle, ¿qué es lo que debería incluir? Está la revisión o actualización de la ingeniería básica, ya definir movimientos de tierra si son necesarios, realización del plano ya detallado y los equipos, con toda la realización de los diagramas de procesos e instrumentación, dimensionamiento de conductos, tuberías, instalaciones eléctricas, como les mencionaba, que incluso estos pequeños detalles parecen pequeños, pueden tener un impacto significativo en el presupuesto de un proyecto. El cálculo definitivo de sistemas mecánicos, hidráulicos, determinación de equipos principales, materiales, si es que la licitación de especialidades, hay que hacer licitaciones, porque obviamente una empresa no va a ejecutar todo el proyecto y ya entra básicamente todo lo que es la fase de coordinación de todo lo que vemos en una obra de construcción, un proyecto de energía. Entonces, la ingeniería de detalle ya es una ingeniería integral, como su nombre lo indica, detallada, e incluye todos los aspectos que son relevantes para la ejecución de un proyecto. O sea, aquí ya se analizan o se hace la ingeniería sobre los montajes eléctricos, las obras civiles, montaje mecánico, instrumentación y control. Eh, la ingeniería de detalle es un trabajo que no es simple, es un trabajo fuertemente especializado. Y en general hay que contratar empresas y o profesionales con ya un adecuado nivel de experiencia, algo eh, que en no sé si pasar algún practicante o a lo mejor alguien que tiene menos experiencia, sino que es un trabajo serio, que requiere mucha expertise o de desarrollarlo más, puede tener consecuencias graves para el proyecto y las etapas futuras del proyecto. Entonces acá un pequeño resumen de básicamente de factibilidad hasta hacer una fase final. Esto es a modo de hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces partimos del análisis de factibilidad. Ahora estoy funcionando como un diagrama de flujo. Si es posible en el análisis, o sea, es posible el proyecto. Sí, si es que es posible, pasamos a una fase ya de viabilidad, búsqueda de abastecimiento, medición y identificación de datos, requerimiento de usuario. Eh, si logramos cumplir esa necesidad, avanzamos a la fase de factibilidad o y aquí trabajamos el anteproyecto, la ingeniería conceptual, inicio de tramitaciones, determinar qué tipo, si requerimos un estudio de impacto ambiental o solamente es necesario una declaración de impacto ambiental, se obtienen permisos si es que es necesario. Eh, si no se obtienen las licencias y los permisos por algún problema que tuvimos con alguna comunidad o por el incumplimiento o el servicio de evaluación de impacto ambiental consideró que el proyecto es perjudicial y no se debería ejecutar, puede llevar incluso en una fase temprana a la finalización del proyecto. Pasó brevemente, no sé si siguieron las noticias con la planta de hidrógeno, que no logró la evaluación de impacto. En los medios apareció como que el proyecto fue rechazado, pero lo que pasó ahí básicamente fue que se le hicieron observaciones que la empresa a cargo del proyecto de la planta de hidrógeno tuvo que subsanar. Entonces ahí el proyecto sufrió un retraso de cerca de 6, obviamente, más allá de lo normativo, aquí hay muchísimas presiones políticas, económicas, es un tirafloje bien complejo, entonces también son plazos y tiempo que
que el gerente del proyecto, que el directorio, que los inversionistas tienen que ir considerando. Si ya se obtiene la licencia, se pasa a una fase de preconstrucción, ingeniería básica, se elaboran los primeros presupuestos, eh, ahí se van evaluando las licitaciones y ya pasamos a la ingeniería de detalle. En la ingeniería de detalle, siempre un poco se hace un análisis o un reanálisis del plan de negocio y ya si es viable, digamos, y todas las etapas anteriores se han ido cumpliendo, pasamos a la fase de construcción y finalmente a la fase de exploración o explotación. Entonces, eso es más o menos un resumen de las etapas que va viviendo o que debería ir atravesando un proyecto de ingeniería de energía. Eso, hasta ahí, no sé si alguien quiere comentar algo, si le hace sentido un poco la... Ya, se oscureció arte. Ahí sí. Y eso, no sé, como les comentaba, no sé si a alguien le quedó alguna duda, si alguien quiere comentar algo, si no le hace sentido. Profesor, la etapa de prefactibilidad, ¿Mm? ahí se hace la preinversión, ¿cierto? Eh, ¿A qué te refieres, Alejandro, con preinversión? Preinversión es como ¿cuánto cuesta el proyecto en global? Claro, se parte de un número estimado, que son grandes números, digamos, o números gordos, y con el avance o la determinación de algunos elementos del proyecto, nosotros ya vamos ajustando estos números a algo que ya va a ser más real. Pero claro, la prefactibilidad es tanto técnica como económica. Ahí, profesor, lo que yo, por lo menos en lo que yo sé, de, eh, para mí, en lo personal, lo más importante siempre es lo que yo le llamo la encuesta inicial. Ver la necesidad del usuario y que, y que la maquinaria o la implementación asociada satisfaga de forma muy acotada la necesidad del usuario, pero siempre teniendo por delante la necesidad del usuario, porque a veces se malinterpreta esto, la prefactibilidad, y como usted decía, parte mal el proyecto. Claro, pero Ricardo, lo que ustedes hacen, por ejemplo, en Danmark, que entiendo que tú trabajas más en el área de mantención, eh, ¿son proyectos que son de demanda interna o ustedes trabajan para un cliente externo? No, o sea, hay áreas y áreas. Yo, en lo particular, yo soy cliente interno. Ah, ya, para los clientes internos. Sí, es que claro, ahí obviamente la toma de requerimiento siempre sea, y puede que me equivoque, a un costo, Claro. más que a una inversión. Ujú, exactamente. Claro, Claro, yo tengo que, claro, el proceso de mantención se adecúa a un presupuesto y una intención de inversión que se hace año a año. claro, sí, no, sí, entiendo perfecto. Muchas veces, Ricardo, eso, bueno, y también lo vamos a ver en las fases más adelante, nosotros tenemos proyectos, inversiones de proyectos que si bien van a generar costos, cuando hagamos el análisis incremental, lo que decíamos, si es que nosotros, por ejemplo, si a ti te hacen un requerimiento, supongamos que tiene un generador a diésel que se detecta que tiene una eficiencia del 22%, ¿Ya? y se hicieron las mediciones, eh, y se te pide que analice el caso. Se hace un análisis y, por ejemplo, tú puedes implementar alguna medida eh, para que este generador logre una eficiencia de combustión del 25%. Ujú.
Entonces, esa medida para mejorar la eficiencia un 3% va a generar un ahorro, y ahí obviamente lo que hay que evaluar es que la inversión necesaria para lograr ese ahorro sea rentable. Claro, Entonces, claro, entonces obviamente los requerimientos que ustedes puedan tener como área de mantención también tienen que tener una cierta lógica económica también. claro. Claro, el costo-beneficio sea equilibrado. Eso, justamente. Y yo entiendo que ustedes como AMAR también prestan servicios a clientes externos. O sea, claro, ahí Gonzalo se puede explayar más, pero claro, ese es el negocio. Nosotros somos una empresa que vende el servicio de mantención a nave, a grosso modo. Claro, sí, no, sí, sí entiendo más o menos. Ahí yo tenía un colega también que trabajaba en AMAR Mm. hace 3 o 4 años, creo. Eh, Eso, no sé si les parece. A ver, tenemos. Ahora, a ver, por la hora, podemos hacer un pequeño break de unos 10 minutos. A ver, son 18, son las 20:18. Volvamos 25 para las 9. Y lo que vamos a volver, o lo que vamos a realizar a la vuelta, va a ser la evaluación de un quiz que tiene que ver con respecto a la. Se me pierde la. Ahí está. Un quiz que tiene relación con lo que vimos ahora. Es de carácter individual, así que ojalá no, no se compartan mucho las preguntas. Y sí vamos a tener una parte grupal también a la vuelta. Mientras tanto, les voy a dejar el link de la evaluación, pero como les digo, hagamos un descanso hasta 25 para las 9. Volvemos y desarrollamos el quiz o la primera evaluación que les dejé en la caja de chat. Así que volvemos en 15 minutitos. Ok. Ya, profe. Ok, Hola, profe. Perfecto, profesor.